El perro no corría por la tormenta de arena, la cortaba. Su silueta alargada aparecía y desaparecía entre las ráfagas como si el desierto lo estuviera respirando. Detrás de él, a varios cientos de metros, un jeep detenido con la puerta abierta golpeaba contra el viento, emitiendo un lamento metálico que nadie podía oír. El hombre dentro del vehículo no gritaba. La arena ya le había raspado la garganta hasta volver cada intento de voz en un sonido seco, inútil. Intentaba cubrirse el rostro con un pañuelo que se endurecía con polvo. Frente a él, el horizonte había desaparecido. No existía arriba ni abajo, solo una pared móvil que borraba el mundo. Pero el Sloughi no buscaba refugio. Sus patas largas se hundían apenas en la arena blanda, avanzando con esa economía de movimiento que solo los perros del desierto dominan. Sus orejas pegadas al cráneo, sus ojos entrecerrados, su nariz trabajando en un aire que no quería ser respirado. A lo lejos, apenas visible, un campamento nómada se aferraba al suelo con cuerdas tensas y lonas bajas. Las cabras estaban agrupadas, los niños escondidos bajo mantas gruesas. Nadie había notado aún que el extranjero no había regresado de su recorrido antes de que el cielo se volviera marrón. El perro llegó primero. No ladró de inmediato. Se detuvo frente a la tienda más grande, jadeando con la boca abierta hacia un costado, como hacen los que han corrido con urgencia real. Luego emitió un sonido corto, repetido, que no pedía comida ni juego. Era una alarma antigua, la que se usa cuando el desierto ha decidido probar a alguien. En el sur de Marruecos, donde las dunas no se quedan quietas y las rutas se dibujan con memoria más que con mapas, el paisaje no perdona distracciones. Las montañas del Atlas quedan atrás y el mundo se vuelve una extensión ondulante de arena, piedra y silencio. Allí, la vida no lucha contra el entorno, negocia con él cada día. Los pueblos nómadas conocen ese lenguaje. Sus tiendas bajas, sus fogones protegidos del viento, sus animales agrupados antes de que el cielo cambie de color. También conocen a los perros que no pertenecen a nadie en particular, pero responden al llamado del campamento como si compartieran sangre. El Sloughi, delgado como una flecha y silencioso como sombra al atardecer, no fue criado para vigilar puertas, sino para atravesar distancias donde el error se paga caro. Algunas historias no nacen para quedarse en un solo lugar. Viajan como el viento del Sahara, cruzando fronteras invisibles. Quien escucha desde otro país, desde otra ciudad, puede acompañar este viaje apoyando este rincón, donde las huellas en la arena cuentan más que las palabras. Y puede dejar su propia señal, diciendo desde dónde observa el mundo y qué perro descansa cerca mientras esta historia avanza entre dunas y viento. El primer hombre que salió de la tienda no vio al perro de inmediato. Vio el viento. Vio cómo la arena se movía de lado, como si el suelo estuviera intentando huir. Ajustó el turbante sobre su rostro y bajó la cabeza. Pero entonces escuchó ese sonido otra vez, corto, urgente, repetido. No era ladrido de aviso a extraños, era llamada. El Sloughi retrocedía 2 pasos y avanzaba 1, manteniendo la distancia justa para no perder al humano, pero sin tocarlo. Sus patas largas se movían con una precisión que parecía coreografiada con el terreno. El hombre lo reconoció. No por nombre. Los Sloughis no llevaban collares ni dueños fijos, sino por historia. Ese perro había crecido alrededor del campamento, moviéndose entre familias como si todas fueran la suya. La tormenta no caía desde el cielo, se levantaba desde el suelo. La visibilidad era una idea, no un hecho. El hombre levantó el brazo y gritó hacia las tiendas. 2 figuras más emergieron, envueltas en telas que se agitaban como velas rotas. No hicieron preguntas. Miraron al perro. Y eso bastó. El extranjero había salido al amanecer en el jeep alquilado, cámara colgando del cuello, prometiendo volver antes del calor duro del mediodía. No entendía que en el desierto las promesas se hacen al clima, no a las personas. Ahora el clima había cambiado de opinión. El Sloughi giró y se lanzó contra el viento.
No corría en línea recta, zigzagueaba, eligiendo zonas donde la arena era más firme, donde las piedras ocultas ofrecían apoyo. Cada tanto se detenía, miraba atrás, asegurándose de que los hombres siguieran, luego retomaba el avance. La arena golpeaba la piel expuesta como granos de vidrio fino. Respirar era una tarea consciente. El hombre más joven tropezó con una piedra que no vio. Antes de caer por completo, el perro ya estaba a su lado, no empujando, sino colocándose frente a él, obligándolo a reajustar el equilibrio. A medida que avanzaban, el sonido del viento cambiaba. Entre las ráfagas surgían golpes metálicos, irregulares. No venían del cielo ni del suelo, venían de algo hueco, algo que se movía mal. El hombre mayor inclinó la cabeza. Allí, el jeep apareció como una forma torpe, medio enterrada por la arena acumulada en un costado. La puerta abierta chocaba contra el chasis con un ritmo desordenado. El parabrisas estaba opaco, cubierto por una capa fina que lo volvía ciego. El Slowgie no se detuvo al llegar. Rodeó el vehículo, olfateando, buscando una entrada, un rastro vivo. Saltó al asiento delantero por la puerta abierta y desapareció un segundo dentro de la nube de polvo interior. Entonces ladró. No fuerte, no largo, pero diferente. Era un sonido que no pedía ayuda. Confirmaba que aún había tiempo. El extranjero estaba inclinado sobre el volante, el rostro cubierto con un pañuelo rígido de polvo. No estaba inconsciente, pero tampoco plenamente presente. Sus manos, agrietadas por la arena, seguían aferradas a algo que ya no controlaba. Cuando el perro saltó al asiento, el movimiento levantó una nube fina dentro del vehículo. El Slowgie empujó con el hocico el brazo del hombre. No buscaba respuesta inmediata, buscaba reacción. El extranjero parpadeó, un gesto pequeño, pero suficiente. Sus ojos enrojecidos tardaron en enfocar la silueta delgada frente a él. Afuera, los hombres cubrieron la boca con las telas y se acercaron al jeep por el lado protegido del viento. Uno sostuvo la puerta para que no siguiera golpeando. El otro se asomó por la ventana abierta, llamando con una voz amortiguada por la tormenta. El motor estaba muerto. La arena se había infiltrado en cada rendija, convirtiendo la máquina en un objeto inútil. El hombre mayor evaluó el cielo, aunque el cielo no se veía. No podían esperar. El desierto no pausa una tormenta por un rescate. El Slowgie retrocedió, permitiendo que los humanos entraran en el espacio reducido. Se acomodó debajo de las piernas del extranjero, empujando hacia arriba con el lomo, ayudando a enderezarlo. Era un gesto simple, pero cambió la posición del hombre lo suficiente para que pudiera ser levantado. Al intentar salir, el extranjero tropezó. Sus piernas no respondían con precisión. El equilibrio era un recuerdo. El perro se movió adelante, no tirando, sino marcando dirección. En medio de la cortina de arena, la orientación no se buscaba con los ojos. Ataron una tela gruesa entre dos hombres, formando una barrera baja contra el viento, y colocaron al extranjero entre ellos. El Slowgie no se puso detrás ni al costado. Se adelantó unos metros, deteniéndose cada tanto para confirmar que el grupo seguía. La ruta de regreso no era la misma de ida. El viento había redibujado el terreno, cubriendo huellas, desplazando dunas. Pero el perro no dependía de marcas visibles. Su cabeza se movía en ángulos pequeños, leyendo olores que los humanos no podían imaginar. En un punto, el hombre más joven dudó. A la izquierda, el terreno parecía más firme. A la derecha, la arena más suelta. El Slowgie eligió la derecha sin vacilar. Unos pasos después, la izquierda se hundió, revelando una depresión oculta. El campamento seguía invisible, pero ya no estaba lejos. El extranjero respiraba con dificultad, pero respiraba. Y en medio del ruido interminable del viento, había algo estable. El ritmo constante de las patas del perro guiando el camino donde no había camino. El viento no disminuyó, simplemente cambió de dirección, como si el desierto girara sobre sí mismo. La arena ahora golpeaba desde un costado, colándose por cualquier abertura en las telas que cubrían al extranjero. Cada paso requería intención. Caminar ya no era automático,
Era una decisión repetida. El Slowgi avanzaba con el cuerpo bajo, cortando el aire en ángulo. Sus patas apenas levantaban arena, distribuyendo el peso con esa economía que solo se aprende viviendo donde el suelo nunca es igual dos veces. No miraba atrás con ansiedad, sino con cálculo. El extranjero empezó a hablar, pero las palabras no tenían forma. Eran sonidos secos, dispersos. El hombre mayor inclinó la cabeza hacia él, escuchando no el contenido, sino el tono. El miedo estaba cediendo espacio al agotamiento, que a veces es más peligroso. A lo lejos, una forma oscura emergió y desapareció. No era tienda, no era roca. Era una cresta de duna moviéndose como ola lenta. El Slowgi cambió de trayectoria, bordeándola. Directo hubiera sido más corto, también más hundido. Uno de los hombres tropezó y cayó de rodillas. Antes de que pudiera levantarse, la arena empezó a cubrirle las manos apoyadas en el suelo. El perro regresó, rodeándolo, ladrando una vez, agudo. No era apuro por seguir. Era orden de levantarse ahora. El extranjero perdió fuerza de nuevo. Sus pies se arrastraban. El Slowgi se colocó frente a él, tan cerca que el hombre no podía avanzar sin tocarlo. Ese contacto mínimo lo obligó a enfocar, a seguir un punto concreto en medio del caos. El sonido del viento empezó a mezclarse con otro. Un golpeteo irregular, bajo, repetido. No era metal esta vez. Era lona tensada. El hombre joven levantó la cabeza. El campamento. Las primeras siluetas aparecieron como sombras detrás de un velo. Figuras agachadas, cuerdas vibrando, animales agrupados. Cuando vieron al grupo, se movieron rápido, pero sin pánico. El desierto no tolera el pánico, premia la acción medida. Tomaron al extranjero con manos firmes, cubriéndolo mejor, llevándolo a la tienda más protegida. El Slowgi no entró. Se quedó en la línea donde la arena empezaba a amontonarse, girando el cuerpo para bloquear parte del viento que se colaba por la entrada. Dentro, el aire era apenas menos hostil. Afuera, la tormenta seguía raspando el mundo, pero el trayecto imposible ya había sido cruzado, y mientras los humanos trabajaban para devolver calor a un cuerpo que casi se había rendido, el perro vigilaba el límite, porque sabía que el desierto rara vez termina lo que empieza en un solo intento. Dentro de la tienda principal, la luz era amarilla y baja, sostenida por una lámpara que se balanceaba con cada sacudida del viento. El aire olía a lana caliente, té fuerte y polvo viejo. El extranjero fue colocado sobre mantas gruesas mientras manos expertas trabajaban sin prisa visible pero sin pausa. Afuera, el Slowgi permanecía de pie, orientado contra el viento, el cuerpo formando una barrera viva en la entrada. La arena se acumulaba contra sus patas delanteras, cubriéndolas hasta los tobillos. No se movía. Solo parpadeaba cuando el grano fino golpeaba directo en sus ojos entrecerrados. Una anciana vertió té en un cuenco pequeño y lo acercó a los labios del extranjero. El líquido oscuro le tembló en la boca antes de pasar. No era solo bebida. Era calor que viajaba hacia adentro, buscando encender algo que casi se había apagado. El hombre mayor revisó las manos del extranjero. Pequeños cortes, piel levantada, uñas con arena incrustada. Nada que no sanara. Lo que importaba no se veía. La temperatura, el pulso, el ritmo irregular de la respiración que empezaba a encontrar compás. El viento cambió otra vez, golpeando ahora el costado de la tienda. Las cuerdas tensas vibraron como cuerdas de instrumento. El Slowgi giró medio cuerpo, ajustando su posición, siempre entre la abertura y el exterior, como si midiera el ángulo exacto por donde el aire intentaba entrar. Un niño asomó la cabeza desde otra tienda, mirando al perro con ojos grandes. Su madre lo llamó hacia adentro, pero él se quedó un segundo más, observando esa figura delgada plantada frente a la tormenta como una estaca viva. Dentro, el extranjero abrió los ojos con más claridad. Intentó incorporarse. Dos manos lo presionaron suavemente hacia abajo. Aún no.
Sus labios se movieron, formando palabras que nadie entendió, pero la intención era clara. Estaba de vuelta. El hombre joven del campamento salió un momento, se arrodilló junto al perro y apoyó la frente contra su cuello polvoriento. No fue caricia, fue saludo. Luego volvió a entrar sin decir nada. La tormenta no terminó de golpe. Se fue deshilachando, ráfaga por ráfaga, como tela vieja que se rompe en silencio. La arena dejó de golpear con furia y pasó a rozar, luego a caer. Cuando el viento finalmente bajó la voz, el Slaughter se sacudió una sola vez, levantando una nube fina que el aire cansado ya no podía sostener. Dio 2 pasos hacia la oscuridad abierta. Miró el horizonte que empezaba a reaparecer. Y solo entonces permitió que el cuerpo aflojara. El amanecer no llegó con color, sino con claridad. El cielo pasó de marrón a gris pálido, y luego a un azul lavado, como tela que ha sobrevivido demasiados usos. Las dunas, reordenadas por la tormenta, parecían un paisaje nuevo, aunque los que vivían allí sabían que solo era otra versión del mismo rostro. El extranjero salió de la tienda envuelto en una manta, moviéndose con la cautela de quien vuelve a habitar su propio cuerpo. Sus pasos eran cortos, inseguros, pero cada uno era un regreso. El aire frío de la mañana entró en sus pulmones sin raspar. Respiró hondo, sorprendido de que el mundo aún tuviera olor. El Slaughter estaba acostado a unos metros, patas extendidas, ojos abiertos pero tranquilos. No se levantó al verlo. Solo movió la punta de la cola una vez contra la arena, como si marcara presencia sin reclamarla. El hombre mayor revisaba las cuerdas del campamento, tensándolas de nuevo, evaluando daños invisibles para otros. El desierto nunca destruye todo. Prueba que también se preparó uno. Hoy, el campamento seguía en pie. El extranjero se acercó al perro despacio y se arrodilló con dificultad. Extendió la mano, deteniéndola a medio camino, preguntando sin palabras. El Slaughter inclinó la cabeza y permitió el contacto. La mano se hundió en el pelaje fino, cubierto aún de polvo. No hubo promesas de adopción, ni fotos, ni intentos de atar un vínculo con palabras humanas. El extranjero entendía algo ahora. Ese perro pertenecía al desierto tanto como las dunas móviles. Había ayudado no para ganar dueño, sino porque el equilibrio del lugar lo exigía. Las mujeres del campamento repartían pan plano caliente. El extranjero aceptó uno. Lo sostuvo un segundo antes de comer, sintiendo el calor atravesar los dedos. Miró alrededor, grabando no con cámara, sino con memoria. El jeep, medio enterrado en la distancia, era ahora solo un objeto inútil esperando ser rescatado o abandonado. Ya no importaba. Lo que importaba había caminado de vuelta. El viento de la mañana levantó un remolino pequeño que cruzó entre el campamento y las dunas. El Slaughter lo siguió con la mirada. Luego se puso de pie con la fluidez de un cuerpo hecho para distancias largas. Sin despedidas, sin mirar atrás, el perro comenzó a caminar hacia el horizonte ondulante. Su figura se hizo más pequeña con cada paso, hasta que la luz la volvió parte del paisaje, y el desierto, que no guarda nombres, guardó su huella un poco más antes de borrarla. En los lugares donde el mapa se vuelve sugerencia y no garantía, la vida depende de quienes leen señales que otros no ven. Un cambio en el viento, una textura distinta bajo las patas, un olor casi inexistente para los humanos. Allí, el heroísmo no se anuncia, ocurre y sigue adelante. El extranjero regresó con una historia que nadie en su ciudad entendería del todo. Hablaría de arena, de un cielo que desaparece, de un perro delgado que apareció cuando el mundo se volvió pared. Pero lo que más recordaría no sería el miedo, sino la sensación de haber sido guiado por algo que no necesitaba su idioma. Y en el sur de Marruecos, cuando el viento vuelve a levantarse y las dunas cambian de lugar como pensamientos inquietos, algunos miran hacia la línea donde la tierra se encuentra con el cielo. No buscan un dueño, ni una leyenda. Solo una silueta ligera avanzando contra el viento,
manteniendo un equilibrio antiguo entre lo humano y lo que aún escucha al desierto.